Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Vitans. Hoy, como podéis ver, estamos en en un entorno totalmente diferente al que estábamos normalmente, un poquito más profesional dentro de las oficinas de Google for Startups. Y hoy vamos a tratar un tema súper interesante bajo mi punto de vista, que es el employer branding, ¿vale? El capítulo o el video podcast lo vamos a titular Construyendo marcas empleadoras. Para esto, pues contamos hoy con la presencia de dos súper profesionales de este tema, Rubén y Elisa, bienvenidos. Y pues vamos a empezar directamente. Rubén, cuéntanos un poco sobre ti, cómo has llegado a poder hablar tanto y también de employer branding. Bueno, pues esto es un camino ya que hace muchos años, ya yo creo que Domingo que las canas no nos delatan, ¿no? Hace ya mucho tiempo que empezamos y fue un poco por necesidad, ¿eh? Yo llegué desde el mundo de la psicología al entorno profesional, encontré en el mundo de los recursos humanos mi pasión y luego fue evolucionando y en función de la necesidad que tenía la empresa para la que, digamos, tuve mi trayectoria corporativa más amplia, vi que era una organización que tenía muchos problemas para la atracción de talento porque era una empresa B2B, que no conocía a nadie, aunque era realmente pionera y líder en su sector, que se dice mucho, pero en este caso era cierto, pero no tenía mucho alcance a nivel de talento y a partir de ahí por necesidad tuvimos que empezar a hacer cosas para atraer y fidelizar el talento y empezamos a hacer cosas que hoy en día se llaman employer branding, que en su día pues no sabíamos que se llamaban así y quiero recordar que casi pre-internet, ¿no? Y por supuesto mucho antes de las redes sociales, porque todavía hay gente que no sabe que no siempre han existido. Elisa, ¿y tú cómo has llegado a este punto? Yo llego de la parte más de derecho. Mi sueño era defender las personas de las injusticias, pero la carrera en la parte de derecho era muy aburrida para mí. Soy una persona muy inquieta que le gusta mezclar la parte del movimiento, comunicación, ayudar a los demás. Así que me crucé con el máster de recursos humanos y de allí me crucé con Rubén, que me empezó a hablar el primer año de mi carrera, empezó a hablarme de employer branding, hacerme leer todos los libros en inglés, personas que sí que ya hace ya más de 10 años escribían, hablaban de employer branding y sobre todo a transmitirme que hacer employer branding es hacer bien nuestro trabajo y crear entornos positivos para que el talento en realidad pueda desarrollarse y pueda quedarse en la empresa. Muy bien, pues me gustaría empezar haciéndoos una pregunta que estoy convencido que nadie os ha hecho nunca, ¿no? Y es realmente qué es employer branding, ¿vale? Entiendo que es algo que habéis tenido que contestar 400 veces, pero a mí me gustaría que lo explicarais como si lo explicáis a alguien que no tiene ni la menor idea de recursos humanos. Bueno, pues para hacerlo fácil y no entrar en muchos tecnicismos, el employer branding es la gestión consciente y estratégica de nuestra percepción como empleadores en el mercado de talento, ¿no? Es decir, qué reputación y qué huella estamos dejando en el mercado de talento, tanto las personas que tenemos internamente en la empresa como las personas que están fuera de nuestra organización y que pueden ser pues esos posibles candidatos y candidatas que vamos a necesitar para cumplir nuestros planes estratégicos, ¿no? Pues eso es cómo gestionamos de forma consciente y estratégica esa percepción que tenemos en el mercado de talento. Tenemos una frase en el instituto que ya es marca de la casa, ¿no? Que decimos que poner fruta en la oficina está bien, pero eso no es hacer employer branding, ¿no? Esos son acciones aisladas que sí pueden estar dentro de un plan de trabajo de employer branding, pero eso no es hacer employer branding. Necesitas meterle estrategia, tienes que meterle conciencia y de verdad entender qué huella estás dejando y qué huella quieres dejar. Y una pregunta, Elisa. ¿Por qué es tan importante? O sea, se habla mucho hoy en día de employer branding, por supuesto, de cultura corporativa. ¿Por qué es tan importante para un negocio? Porque yo creo que aquí hay como dos mundos que están muy unidos, pero que en cierto modo y en el día a día de las compañías tienden como a unirse, pero están separados, ¿no? Perdona. Entonces, ¿por qué es tan importante para el negocio este employer branding, esta cultura corporativa para la operación de una compañía? Bueno, yo creo que en cualquier empresa uno de los activos principales son las personas.
al día de hoy. Puede ser que en un futuro pueden ser los robots, pero al día de hoy son las personas. Y siempre un poco el papel de recursos humanos, de la gestión del talento, siempre va un poco a la cola. Siempre vemos que también a nivel de presupuesto siempre hay inversión por parte estratégica, por parte de sale, por parte de expansión, pero no para cuidar uno de los talentos más importantes, que es el talento. Así que en un entorno siempre más cambiante, donde se requiere siempre más flexibilidad al mismo talento, de aprender nuevas metodologías, aprender nuevos escenarios, si no lo cuidamos, si no le damos esta herramienta y al mismo tiempo no somos capaces de atraer también talento en diferentes escenarios, vamos a morir como empresas. Entonces yo creo que ahora es el momento justo donde las empresas empiezan a darse cuenta que si no cuidan el talento, no habrá más negocio. 100% de acuerdo. Y además esto me lleva un poco a unir con la siguiente pregunta, y me gustaría hacer un poco más extensa. Es decir, al final, imaginemos una compañía que quiere sentar las bases de ese employer branding. Además, vosotros es lo que hacéis en el instituto, ayudar a la gente a poder tener las capacidades necesarias para poder crear esas estrategias dentro de una compañía. Pero ¿cómo se pone en marcha? Es decir, si tuviéramos que poner una serie de pasos o una serie de procedimientos, y si se puede, ¿cómo pondríais vosotros en marcha un programa, o sea, una estrategia de employer branding dentro de cualquier compañía? Bueno, pues justamente, Domingo, para eso hemos creado una metodología, ¿no?, dentro de lo que es el Instituto de Employer Branding, que en el fondo no es otra cosa que trasladar todo el trabajo que venimos haciendo de implementación de marca empleadora, tanto en nuestras empresas cuando hemos estado en el mundo corporativo, como con nuestros clientes, en este caso cuando hacemos consultoría para terceros, que es lo que hemos denominado la metodología ADN+, ¿no? Es una metodología que empieza con 4 fases, que sería el análisis, la auditoría de cómo está la organización en este momento, cuál es tu marca empleadora, porque todas las empresas tienen marca empleadora, ¿no? Todas las empresas están dejando una huella en el mercado de talento. Lo único es que la mayoría no la gestiona, como hemos dicho anteriormente, de forma consciente y estratégica, ¿no? Entonces vamos a analizar lo que tenemos actualmente, vamos a hacer una auditoría, vamos a coger todo lo que tenemos, vamos a hacer la foto para que sea nuestro punto A, ¿no? Porque si estamos en A y queremos ir a B, tenemos que empezar a trazar ese camino. La segunda fase sería el desarrollo, que es una vez que he analizado todo lo que tenemos, tengo todos los datos y empiezo a construir lo que necesito implementar, ese plan estratégico de marca empleadora, que en la siguiente fase vamos a activar, ¿no?, que sería la fase de notoriedad. Y por último, ¿no?, esa ADN+, pues el plus es para que no se nos olvide que durante todo el proceso tenemos que estar siempre midiendo para entender qué KPIs, qué métricas de verdad están aportando valor, tener un dashboard que también podamos reportar, porque en el fondo todo esto lo hacemos para mejorar el negocio, ¿no? En una empresa, cualquier plan estratégico, ya sea de recursos humanos, en este caso dentro del plan estratégico de recursos humanos de Employer Branding, tiene que estar alineado con el plan estratégico de la compañía, ¿no? Y ahí hay que aportar métricas, hay que aportar datos, hay que aportar KPIs para que entiendan que lo que estamos haciendo revierte en positivo para la organización. Una pregunta, Elisa. Cuando decía Rubén que cogíamos un montón de cosas a ver qué es lo que estaba haciendo la compañía, ¿cuáles son esas cosas? Si lo tuviéramos que bajar todavía un peldaño más por debajo a tierra, es decir, ¿qué cosas tendría que alguien que nos esté escuchando ahora y que se quiera plantear pues empezar a dar los primeros pasos dentro de su compañía en cuanto a employer branding, ¿en qué se tiene que fijar? Es decir, ¿qué tiene que ver qué está haciendo y qué tiene que ver qué no está haciendo? Okay, la primera parte, que es la parte de análisis, en realidad es una de las partes olvidadas. Todas las empresas empiezan a implementar acciones, sea de atracción de talento que de fidelización, pero sin ver y analizar, toda la parte interna. ¿Cuáles son nuestros canales de comunicación interno? ¿Cuál es nuestra cultura organizacional? ¿Cómo estamos haciendo ahora todos los procesos de atracción de talento y también de fidelización de talento? Entonces, aquí tenemos diferentes plataformas. Una metodología que utilizamos mucho en la escuela es la metodología KISS, para ver qué tenemos que mantener, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que empezar a hacer y qué tenemos que eliminar completamente. Pero hay otra parte que es una parte muy importante, que es el análisis externo. No podemos no entender del negocio, no entender de qué está pasando en nuestro alrededor. Entonces sí que empujamos mucho a las personas del Instituto de Employer Branding a analizar qué está pasando a nivel geopolítico, qué está pasando en el mercado laboral, el talento, qué quiere, qué están pidiendo las nuevas generaciones. Todo esto nos da unos datos para poner las bases de nuestra nueva estrategia. Y la estrategia es algo que cambiará constantemente, tendremos que ir fijando objetivos año tras año.
Y has dicho, ¿qué quiere la gente joven? ¿Qué quiere la gente joven? Aquí podemos preguntarle a Rubén. No, a ver, a nivel de generaciones, las generaciones siempre más estamos en un entorno más diverso y diferente, no solamente a nivel de generaciones, sino también a nivel cultural. Pero a nivel de generaciones ya están entrando en el mundo del trabajo ahora la generación Z. Y la generación Z sí que tiene aspecto parecido a la parte de los millennials, pero tienen un otro concepto de cómo quieren el trabajo, de qué se esperan del trabajo. Ya no es más como podían tener los boomers o como podían tener la generación Y de, ok, quiero hacer carrera en la empresa. No quiero hacer carrera. Quiero vivir, quiero estar bien, pero también quiero tener mi vida personal fuera. Y quiero que el trabajo se adapte también a lo que yo necesito. Y la diferencia también con la generación Z, que tiene una parte se preocupa mucho en la parte social, de cuál es el impacto que la empresa da al mundo. Si yo estoy aportando algo cuando trabajo en una gran empresa o no. Entonces sí que hay que cuidar toda la parte de sostenibilidad, toda la parte social y sobre todo dejar la libertad que ellos mismos puedan sentirse dueños de su camino. Y yo creo que también, Domingo, después de, aunque ya empieza a quedarnos un poquito lejos y se nos van olvidando las cosas, yo creo que tras la pandemia, después de esta crisis mundial que vivimos, incluso generaciones un poquito más mayores, en las que ya me incluyo, ¿no? Yo no, yo todavía no. Sí, somos viejóvenes, somos todavía viejóvenes, pero sí que es verdad que creo que hubo un despertar de la mayoría de personas, ¿no? Ostras, ya esto de vivir para trabajar, creo que se le dio la vuelta, muchos nos asustamos, mucha gente tomó conciencia y dijo, oye, que esto igual se acaba de un día para otro. Entonces están empezando a cambiar los valores, las prioridades, abogamos más por el tiempo libre, por dedicarnos también a nuestros hobbies, a nuestra familia. Y eso ha cambiado ya no solo las nuevas generaciones, ni millennial ni Z. Yo creo que eso ha permeado en toda la organización. Lo único que sí que es cierto que esas generaciones ya venían con eso casi de casa y el resto pues nos hemos subido a la ola, ¿no? Y sí que quiero hacer un inciso en este momento. Yo me sorprendió mucho, al final sabemos todo de lo que pasó en Valencia, de la parte de Dana. En la empresa, la mayoría de gente de la generación Z han pedido vacaciones para ir a ayudar en la zona. Y esto pasó en toda la plantilla. Las personas que han pedido vacaciones para ir a ayudar, no familiares, sino los pueblos y las personas que puede ser que no conocían, era generación, personas muy jóvenes que sí que querían aportar su granito de arena. Y esto dice mucho, de también muchas veces uno dice, no, la nueva generación no puede aportar, no, hay valores que creo que son muy consistentes, simplemente hay una visión diferente de lo que se espera del trabajo. No, totalmente de acuerdo. Además, lo que pasa es que yo creo que, y ahí corregidme si estoy equivocado, esto hace que sea un poco más difícil el employer branding, ¿no? Porque, claro, muchas generaciones juntas, viviendo cosas muy bestias en los últimos tiempos, ¿cómo una estrategia de employer branding puede jugar con todas estas variables? No solamente las que ya conocemos. Si algo nos está demostrando últimamente el mundo es que la que se nos puede venir encima nadie puede ser capaz de predecirla. Entonces, ¿cómo se adapta ese employer branding, bueno, pues a esa variedad brutal de personas, de situaciones? Ok, aquí, bueno, siempre cuando empecé yo el máster de recursos humanos decía, no, el café para todos ya no se tiene que aplicar en recursos humanos. Pero no teníamos las herramientas, ¿no? No había la parte de herramienta digital, no había tampoco esta parte de reflexión estratégica de cómo cuidar el talento. Ahora tenemos herramientas y tenemos también una base y podemos aplicarlo. Así que siempre más tenemos que ir a una flexibilidad de nuestra estrategia, tenemos que analizar nuestros target persona dividido a nivel cultural, a nivel de generación, a nivel también de roles. Cada rol también aplica, tiene unas competencias técnicas completamente diferentes y no más diseñar un plan y es el plan de fidelización o es el plan de atracción del talento, pero diferentes planes para poder atraer talento diferente y también fidelizar talento diferente. Al final las personas son únicas y siempre han sido únicas desde millones de años, pero ahora podemos hacerlo realidad en las empresas. Nosotros tenemos en el instituto, trabajamos una fórmula que es marca empleadora es igual a
la propuesta de valor a empleado candidatos, más todo lo que tiene que ver con la experiencia relacional, ¿no? La experiencia de candidato-empleado, más la comunicación interna y externa, y todo eso que es súper importante y está sumando en la fórmula, está multiplicada por el liderazgo. Tú puedes crear programas, estrategias de employer branding. Al final, las personas que van a aterrizar esto en el día a día, las personas que están liderando equipos, son las que hacen que permee. Yo siempre he dicho a las organizaciones que los mandos intermedios son organizaciones como la columna vertebral, ¿no? Es lo que hace que todo fluya, que haya comunicación, que sean esas personas las que aterricen todo lo que son los planes, todo lo que son las estrategias, es súper importante, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que algo, por muy macro que sea, aunque empecemos a digregarlo y a bajarlo un poquito más al día a día y hagamos esos target persona, al final el que está en contacto con la gente, que son los líderes, los managers, esos mandos intermedios, son los que tienen que coger y hacer la última milla de aterrizar todo esto que estamos haciendo al caso concreto de la persona, ¿no? Y lo estaba poniendo Elisa, el ejemplo que hemos tenido ahora en Valencia, pues los managers son los que están cerca de la gente, los que entienden qué le ha pasado a cada persona, qué situación tiene. Ahí es donde nos jugamos realmente ese impacto que tenemos en los equipos, ¿no? Ahí es donde va a haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y son en esos momentos difíciles donde ese liderazgo juega a favor, multiplica o la fórmula en positivo o lo multiplica en negativo, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo se llega a ese manager, vamos a llamarlo un mid-management? ¿Cómo les convences? Porque claro, no es lo mismo ir al top de la organización, muchas veces hasta por volumen, como ir a un stage un poco más grande, donde tienes que, claro, alinear a muchísima gente de diferentes departamentos, de diferentes culturas, para que todo el mundo vaya en el mismo camino. ¿Cuál es el secreto? Porque entiendo que eso es una parte importante dentro del employer branding. Bueno, le digo a las empresas que el 80% de los problemas de las organizaciones se resuelven con comunicación, ¿no? Hay mala comunicación, falta de comunicación, exceso de canales, carencia de canales. La comunicación para mí es lo que hace que de verdad consigamos articular todos estos proyectos, casi todos los proyectos en general, pero sí tenemos que abonar el terreno para que luego todo lo que vayamos a hacer se permee dentro de la organización. Entonces, es mucha comunicación, mucha información, tener los tiempos bien medidos, ir involucrando a la gente. Esto se tiene que co-crear, aunque tú inicialmente marques un poco como el terreno de juego, luego para la partida la tenemos que jugar juntos y tenemos que co-crear con los managers, con los líderes, con los mandos intermedios que crean en los proyectos y que sumen y aporten ingredientes para que realmente pues esa fórmula de la marca empleadora, esa receta que vamos a hacer con esos ingredientes, sea uno lo que espera la gente y no pensar que en un despacho 4 iluminados de recursos humanos, de marketing y algún directivo que pase por ahí va a tener la receta perfecta para hacer una estrategia de employer branding acorde a lo que está esperando la gente, ¿no? Y para mí hay otra cosa también muy importante, es todo el apoyo desde gerencia o desde al final la parte de dirección. Si ellos mismos no apoyan el proyecto y también no se define el estilo de liderazgo desde arriba, es muy difícil que los mandos intermedios puedan reaccionar y también involucrar y liderar correctamente el equipo. Así que otro punto más es dirección y también ejemplo, dar ejemplo. Y muchas veces son las pequeñas cosas que marcan la diferencia. Sin duda. Yo me apunto aquí dos cosas porque creo que ha habido dos frases, una que habéis dicho cada uno, o dos palabras unidas, que creo que son fundamentales. Una de ellas es ir involucrando. O sea, un proyecto en Project Branding, o ahora hablaremos un poco más de parte de beneficios, no es algo que des un botón, sea on, off, y ya ha cambiado todo. ¿Vale? Y también lo enlazo un poco lo que decías, Elisa, de la alta dirección. La alta dirección tiene que apoyar este tipo de proyectos y entender que necesitan su tiempo para poder llegar a esos managers y al mismo tiempo al resto de los empleados, porque muchas veces yo creo que estamos sumidos en un mundo del cortoplacismo, de los retornos de inversión en 3 meses, y al final creo que este tipo de cosas que este tipo de estrategias que tratan con personas, un retorno de inversión de 3 meses es imposible.
lo decimos mucho también, ¿no? Y se lo decimos a nuestros alumnos, un proyecto de verdad, ¿no? No hacer, como digo yo, maquillaje de recursos humanos o solo HR marketing, sino hacer un proyecto de verdad y cambiar las cosas, hacer una gestión del cambio. Nosotros en el instituto hablamos de gestión del cambio porque en el fondo todo esto requiere una gestión del cambio. Es a medio o largo plazo, ¿no? Es decir, crear una verdadera marca empleadora de forma consciente y estratégica, estamos hablando de medio o largo plazo. Lo decía Lisa, ¿no? Es decir, no, esto es que ya ni siquiera es que lo apoye dirección, es que dirección tiene que tener claro que después, en una empresa, una vez que tú has validado el modelo de negocio, el siguiente reto es el liderar y gestionar personas. Y hoy en día, si no haces employer branding, te estás quedando a la cola y no vas a poder cumplir con tus objetivos estratégicos, y solo se lidera de una forma que es empezando con el ejemplo, ¿no? Entonces, si los primeros niveles jerárquicos de la organización no creen en el proyecto y no lo apoyan, pues difícilmente, ¿no? De hecho, deberían ser, y así lo proponemos nosotros y se lo proponemos a los clientes y a las empresas, tienen que empezar a ser los primeros embajadores de marca, ¿no? Que es otro de los conceptos que se trabajan en employer branding, en marca empleadora, ser embajador de marca. Recursos humanos, pero por supuesto, dirección general, los CEOs, cualquier persona que ocupe posiciones directivas altas. Y sí, después hay una parte de involucrar las personas. Al final, visto que no es estrategia a corto plazo, una estrategia a largo plazo, y no es de una persona, sino de todas las personas. Todas las personas al final definen y crean y co-crean y siguen creando la marca empleadora de la empresa. Entonces hay en los 8 pasos de Kotter, hablando del cambio al final organizacional, hay una parte, uno es crear un sentido de urgencia para convencer la alta dirección que es necesario un cambio, y allí hay que hacer palanca con números verdaderos que impactan al negocio. Y después otra parte es, tienes que empezar a encontrar un grupo que te siga y que sea capaz de influir a los demás para que poco a poco, como un poco el café en la leche, este cambio se vaya difundiendo. Y no sea solo tú luchando solo contra la pared, sino toda la empresa luchando por un objetivo común. Totalmente de acuerdo. Ahora me gustaría barrer un poco para casa, ¿vale? Entiendo que dentro de, sabéis, Vitans es una compañía que se dedica a temas de beneficios para empleados. ¿Qué hueco dentro de una estrategia de employer branding tiene toda la parte de beneficios a empleados, más allá del salario, ¿vale? Y entendiendo por beneficios cualquier tipo de beneficios, dinerarios o no dinerarios, ¿y qué importancia tiene ese tipo de estrategias en las compañías dentro de lo que sería una estrategia un poco más global de employer branding? Bueno, la parte toda de beneficios, en el sentido amplio, entra en la parte de la estrategia de fidelización del talento, pero también de atracción de talento. Entonces, se puede plantear sea para atraer nuevo talento que para fidelizar nuestro talento. ¿Qué está pasando? Que al principio, si hablamos hace 30 años, se hablaba de salario y poco más. Uno al final iba a trabajar las 8 horas, recibía su salario, su nómina al final del mes, y ya uno estaba contento, por lo menos la visión del trabajo era diferente. Hoy en día, lo que están haciendo en la gestión del talento, a la hora de fidelizar y atraer talento, es hacer que la persona tenga todo el ambiente, toda su vida más simple. Entonces, dándole mucho más variables para que se sienta satisfecho, no solamente a nivel salarial, sino también a nivel formativo para que se pueda desarrollar, y también cuidando todas las partes de salud emocional, financiera y psicológica. Así que para mí, un poco volviendo atrás y a la parte de diversidad, cuando se empezó con la parte de beneficio, era la empresa que decidía los beneficios. Pero ¿qué pasa al día de hoy? Al día de hoy no tenemos solamente un target persona, tenemos diferentes target personal al interno de la empresa, tenemos diferentes necesidades, requerimientos. Entonces es un error o es muy complicado definir qué beneficio tenemos que dar, porque cada colectivo en la compañía tendrá necesidades diferentes. Para mí es una pata muy importante la parte de los beneficios en sentido amplio, que hay que cuidar, pero al mismo tiempo volvemos al café. El café para todos no vale más. Tenemos la herramienta, como puede ser Vitance, para saber que podemos dar la libertad de elección al mismo empleado de definir qué beneficio quiera al final del mes. Y eso era imposible antes. Además, hay una cosa que nosotros vemos también en la compañía, y te lo quería preguntar a ti, Rubén, porque muchas veces hacemos grupos de empleados, ¿vale?, en función de su generación, ¿vale? Pero si luego te pones a escarbar en cada uno de esos grupos, al final no dejamos de ser personas, ¿vale? Y existen
personas como Rubén y como yo, que pertenecemos a un grupo, pero que tenemos las inquietudes de la gente mucho más joven, y justo y existen personas totalmente contrarias, ¿no? Al final yo creo que esto va de personas. Es cierto que para facilitar los trabajos es importante bueno, pues dividirnos en diferentes colectivos, pero quería saber tu opinión con respecto a esa parte. Es decir, ¿realmente somos capaces de acertar si podemos poner ese café para todos a un determinado colectivo de personas? No podemos acertar a domingo y es que casi que la respuesta está en la pregunta, ¿no? Y hablábamos de la importancia de los beneficios dentro de esta estrategia de employer branding, que está enmarcado dentro de lo que entenderíamos como la propuesta de valor a candidatos y empleados. No solo los beneficios, esta es propuesta de valor, pero sí es una parte importante de la propuesta de valor. Y yo hace unos años me encontré con un término que era la consumerización, ¿no? El concepto de consumerización es cómo estamos llevando a nuestras empresas nuestros hábitos de consumo como personas, ¿no? Entonces, si tú estás acostumbrado a elegir, ¿no? Pues eso, que vemos cuando quiero recibir el paquete que acabo de comprar, tengo 27, no sé si os pasa a vosotros, pero yo que tengo 2 o 3 de estas plataformas, a veces no sé qué ver porque me he tirado 3 horas intentando elegir algo de tantas cosas que tengo, pues tú no puedes llegar a la empresa y que luego esto es lo que hay de beneficios, es este o este. No, es que yo no quiero que esto funcione así. Yo me he acostumbrado en mi vida personal a otro tipo de elecciones y yo en la empresa quiero elegir igual que elijo en mi entorno personal. Por lo tanto, es imposible que una estrategia de employer branding que se considere que es estratégica esté contemplando pues, de forma unidireccional de arriba hacia abajo. Estos son los beneficios, ¿no? Tenemos que ir a un modelo mucho más flexible, mucho más tipo Netflix, por decir algo, ¿no? Que yo puedo configurarme en lo que yo quiero consumir en este momento, ¿no? Que puede ser contenido de entretenimiento como pueden ser los beneficios. Sí, y un poco enfocado a esta parte también a nivel de generaciones y a nivel de la parte de personas. Uno de los errores más grandes, hablando también en primera persona, es intentar pensar que las cosas que nos pueden gustar a nosotros vaya a gustar a todo el colectivo, ¿ok? Y hago mi ejemplo, o sea, a mí me encanta correr y puede ser que en el pasado uno de los errores fue montar un club de running que después funcionó porque empecé al final a crear un buen equipo y sí que se hizo un equipo sólido y se reforzó la parte de hacer algo bonito juntos. Pero allí, si volviera atrás, no lo haría más. O sea, seguiría ir corriendo por mi cuenta y daría la posibilidad a cada empleado de poder elegir qué deporte hacer y también con quién disfrutarlo. Totalmente. No, y además yo no creo que sea la solución y a lo mejor el no ponerlo. Es decir, lo que yo creo que es importante es no acotarlo solo a eso. Es decir, si haces un club de running porque te gusta correr y eres como el embajador que hablabas antes y soy la persona que va a mover esto dentro de mi compañía y además consigo hacer un grupo de gente que venga conmigo, que se conozcan y que tengan una vida más allá del trabajo junto con los compañeros de trabajo y unidos a un hobby tan chulo como puede ser el de correr, creo que es importante. Y lo que yo creo que también es muy importante es no limitarlo a que o corres o no tienes nada. Eso cuando ya empiezan los problemas, porque entonces habrá mucha gente que se quede fuera, ¿no? Hemos estado hablando todo el rato bueno, pues de estrategias de employer branding, ¿no? Sin entrar tanto a casos de éxito, ¿vale? Que podemos ponerle nombre si queréis, pero eso ya es cosa vuestra. Sí me gustaría saber en vuestra carrera, tanto a nivel de consultoría como a nivel de gestión de recursos humanos, cómo ha cambiado cuantitativa y cualitativamente una compañía antes de una estrategia de employer branding y después de una estrategia de employer branding, independientemente de que haya sido no en 3 meses, 1 año, 2, 3 o lo que sea necesario. Pues mira, te vamos a poner el ejemplo de justo de la empresa en la que, pues bueno, yo tuve, digamos, en el mundo corporativo más tiempo y es donde empezó Elisa también conmigo y donde empezamos a conocernos y a hacer este tipo de acciones. Yo siempre lo cuento, ¿no? Es decir, es una empresa B2B de la provincia de Alicante, ligada al sector de la construcción, un producto que tenía, creo que si no recuerdo mal, el 65% de la cuota de mercado a nivel nacional, pero que tú en tu casa ni lo veías, ni lo conocías, nada, ¿no? Entonces, en Alicante, cada vez que publicamos una oferta de empleo, competíamos con las grandes marcas B2C, ¿no? Que llegan al cliente final del sector calzado, chocolate, pues toda la industria que hay potente en la zona de Alicante, que es muy conocida a nivel nacional, incluso mundial, ¿no? Entonces, publicábamos una vacante y lo único que pasaba era cric, cric,
es que no venía nadie, no se inscribía nadie. Aunque teníamos un proyecto brutal. ¿Por qué? Porque no conocía a nadie la empresa, no era conocida y competíamos con grandes players que tenían mucha visión. Empezamos a hacer todas las estrategias que estamos comentando y cuando dejamos la compañía, pues hemos llegado a poner ofertas de empleo que era casi inmanejable porque ahí todavía la tecnología no estaba tan desarrollada, casi inmanejable, pues todo la cantidad de currículum que tenía, la cantidad de gente que quería venir a hacer prácticas a la empresa, los proyectos de las universidades a nivel internacional. Claro, es que eso justamente es lo que nos impulsó a creer en esta metodología y en hacer recursos humanos de una forma diferente, que es gestionar, poner a las personas en el centro y gestionar de verdad la huella que estamos dejando en el mercado de talento, activada también por esos embajadores de marca que tienen que hacer que esto se difunda también, esa parte de notoriedad, siendo nosotros ejemplo de embajadores de marca, ¿no? Y a partir de ahí, desde nuestra marca personal también como embajadores, traccionamos mucho a la compañía y eso es lo que hizo la revolución de esa empresa. Eso es lo que hoy enseñamos y eso es lo que ejecutamos incluso cuando son proyectos de consultoría. Yo puedo dar el ejemplo de uno de los últimos proyectos donde estuve. Sí que más que employer branding como tal, se hizo un plan estratégico de recursos humanos que al final lo que hizo fue mejorar toda la parte de atracción de talento y la parte de fidelización del talento. Cuando entré en la compañía teníamos una tasa de rotación voluntaria que rozaba el 30%. Esto era un coste muy elevado. El último año llegamos a un 15%. Entonces esto a nivel también de transmitir todo el gasto, ya no ven el gasto en un proyecto de fidelización, sino en una inversión y también una reducción de coste. Y por otra parte, la parte de atracción de talento, toda la parte era externalizada, porque no se contaba con una marca empleadora como tal, potente, para poder atraer talento en un sector muy competitivo en aquel entonces. Así que se redujo toda la parte de gasto de selección externa, internalizándolo con un ATS interno y con toda una experiencia del candidato customizada además a cada territorio. Entonces yo creo que puedo reflejar en reducción del coste de selección, que es importante, y una reducción de la rotación voluntaria. Además creo que es fundamental tener claros esos números porque al final siempre tiene que haber alguien, como digo yo, un hermano mayor dentro de las compañías que le tiene que validar cualquier tipo de budget o presupuesto que puedas pedir para cualquier tipo de proyecto. Y al final yo también pienso que este tipo de iniciativas dentro de las compañías ya no solamente ayudan a mejorar un clima laboral, sino que al mismo tiempo ahorran dinero a las empresas, ahorrando costes en diversas partes y al mismo tiempo mejorando mucho la rentabilidad de la gente. Y es que justo, Domingo, esas métricas que ha aportado ahora Elisa, que son reales de un proyecto, es que justamente es lo que justifica y es como hay que empezar a vender este tipo de estrategia y de proyectos dentro de las organizaciones, porque impacta directamente la cuenta de resultados. Es que al final estás ahorrando dinero por todos los lados, tanto a nivel de fidelización como a nivel de atracción. Menor coste de atracción de talento y fidelizando mucho más, bajando mucho los niveles de rotación, que en el fondo eso es pérdida de dinero. Os quería preguntar ahora, hay una pregunta en concreto, pero la vamos a dar una pequeña vuelta, que decía que sugerencias concretas para las empresas a la hora de poder pues dar su primer pasito a la hora de poner en marcha una estrategia de employer branding. La primera creo que está clara, que es hacer las cuentas, ¿vale? Tener muy claro que esto no es un gasto, es una inversión y poder pues tener un mini PNL para poderlo subir luego a la dirección de la compañía. Si tuvieras que dar, Elisa, otros 2 puntos más que tú recomendarías mirar o empezar a hacer, ¿cuáles serían? Uno iría en la parte de digitalización. Al final, en verdad, ahora contamos con herramientas desde la atracción a la fidelización, hasta también encuestas para personas que son ya alumni, que no están más en la empresa, que son ex empleados. Así que digitalizar nuestros procesos lo que nos hace es que mejoramos la experiencia y al mismo tiempo podemos en verdad atacar los diferentes targets y dar esta diferente estrategia, diferentes propuestas a las personas que están en la empresa. Y el segundo paso, lo que sí que comentaría es no
o sea, no pararnos al primer obstáculo. Muchas veces uno empieza con mucha ilusión, con muchas ganas, pero empiezan las primeras, no, es que esto no me gusta así, o que esto no hay el retorno que tú me pintaste en la presentación, no veo este retorno. Entonces ya nos venimos abajo, volvemos a encerrarnos en la oficina, volvemos a repensar todo el proyecto. En un cambio es muy normal la montaña rusa, es muy normal estar un día muy ilusionado, tener muchas derrotas, pero creo que un poco el éxito es justo saber levantarse. Cada trascaída, saber levantarse, volver a repensar la propuesta que hemos hecho y volverla a mejorar. Y te voy a decir algo que creo que es revolucionario, que es muy innovador y que seguramente venga de Estados Unidos, de alguna universidad de estas de Wisconsin que es preguntarle a la gente. Yo estoy cansado de que hayan empresarios que me dicen, Rubén, he montado un gimnasio en la oficina y no va nadie, estoy súper cabreado porque esto iba a ser positivo. Y yo, pero tú le has preguntado a alguien si quería un gimnasio en la oficina. Pues no, pero es que yo creo que es por su bien. Bueno, preguntémosle a la gente. Es decir, si hemos dicho que esto va de co-crear también todo el proyecto, porque tienes que involucrar a los que van a ser luego los usuarios de todo lo que vamos a crear, ¿por qué tenemos tanto miedo de preguntar, ¿no? Entonces preguntemos, y lo decía Lisa, ¿no? Hoy en día hay mucha tecnología para hacerlo si somos más grandes y si somos más pequeñitos, entonces no hay discusión alguna, ¿no? Se puede hacer muy sencillo, pero es que no contamos con la gente. Entonces, salgamos de los despachos, hagamos liderazgo peregrino, ¿no? Movámonos, preguntemos y a partir de ahí mete todos esos inputs y luego ya le meteremos ciencia, ¿no? Pero que menos que preguntarle a la gente, ¿no? Y que colabore y que te diga su opinión y eso luego mételo en la coctelera y ya la receta como toque. Sí, como bien dices, las empresas americanas están súper avanzadas en IA y en todo. Cuando al final una buena conversación, un café o una encuesta simple de oye, ¿qué quieres, qué te gusta, qué te motiva y qué te mueve? Solucionaría muchísimos problemas. Pero bueno, algo tan simple no es tan común verlo hecho. Aunque es cierto que cada vez más las compañías preguntan cada vez más a los empleados otras cosas que luego al final les terminen haciendo caso. Pero empiezan a preguntar que no ha sido siempre así. Así que me parece un punto súper importante. Hablabas, Elisa, de herramientas, ¿vale? Bajémoslo también mucho más a tierra. ¿Qué herramientas? Además, eso es una de las cosas que más me gusta de vuestro instituto, ¿no? Al final hay muchísimas formaciones. Yo hubiera sumado otra característica más de las compañías que tienen que hacer, que es formarse. O sea, el hecho de que tengas un título, ¿no? O un puesto de director de recursos humanos o HR Business Partner no te da todo el conocimiento que quieras tener. Creo que es importante formarse con gente que lo ha hecho antes, en donde sea y un poco de la forma que sea, para poder tener la base y la experiencia de otros a la hora de poder luego tomar tus propias decisiones, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me gustó mucho de vuestro instituto cuando hablamos sobre él es que, además de contar cómo se hacen las cosas, ¿vale? Recomendáis quién hace esas cosas o cómo les pueden ayudar a las compañías a resolver esos problemas, ¿no? Porque es algo que en muchísimos cursos, másters, llamémoslo como quieras, siempre falta, ¿no? A lo mejor, no sé, quizás por el miedo a que parece que estaban vendiendo algo o cualquier cosa de esas. Creo que es importante a la gente cuando le dices, oye, vas a tener estos problemas y yo estos problemas ya me los he encontrado y los he podido resolver o he estado investigando, en ese momento no existía, pero ahora sí, existen este tipo de herramientas que te pueden ayudar a resolver ese problema. No significa que te digas, oye, cómprales a estos porque si no me enfado contigo, pero sí creo que es muy importante esa labor que hacéis de, oye, perfecto, ya hemos puesto encima de la mesa lo que pasa y me vais a ayudar también a dar los primeros pasos para poderlo resolver. Sí, justo quisimos añadir toda la parte de digitalización, herramienta, para facilitar el trabajo a las personas del instituto a la hora de implementar también la estrategia, sea de atracción que de fidelización. Yo creo que pasé mucho tiempo a lo largo de estos años a bichar herramientas, a leer posts, a ver en realidad la funcionalidad de las mismas herramientas. Creo que he probado no todos, pero muchísimos ATS en el mercado. Estuve trabajando con la parte de retribución flexible con diferentes herramientas, pero al día de hoy lo que pasa en las empresas es que te encuentras con profesionales de recursos humanos que ni saben qué es un ATS, ni saben qué es retribución flexible, ni saben qué son los beneficios para los empleados y cómo poder hacer un plan de well-being y al mismo tiempo cómo poderlo digitalizar. Entonces creíamos que era
obligatorio poderle dar unas herramientas que, uno, quitaran la carga administrativa de los departamentos de recursos humanos, porque otra queja que tenemos es que no puedo hacer más, ya hago nóminas, hago parte de contrato, no me pidas más, porque ya no puedo con las horas y trabajar con 10 Excel no me da también para hacer todo el cambio cultural que tengo que hacer. Así que fue visto por esta visión, pusimos la parte de las herramientas y al mismo tiempo tuvimos también el miedo que decías tú, pero no queremos parecer que estemos vendiendo la herramienta. Entonces sí que hicimos una elección de las herramientas que creíamos que en verdad eran revolucionarias en el mercado. Contamos con una ATS que ya integra inteligencia artificial y tiene un bot. Contamos con vosotros porque nos pareció súper interesante la propuesta que en verdad por fin cada empleado puede elegir sus beneficios y elegir qué quiere gastar cada mes y variar también en los meses, porque también es verdad, o sea, yo creo que ahora no gasto lo mismo en comida, deporte que gastaba puede ser hace 4 o 5 años y puede ser que el año que viene mi gasto será diferente. Entonces, cuando vimos la Vitance, nos sorprendió mucho, uno, por toda la tecnología que hay atrás, que también inteligencia artificial, geolocalización y todo, y sobre todo para poder implementar algo que estamos diciendo que nunca se hace en las empresas por toda esta carga administrativa que puede conllevar. Y por otra parte, también dándole herramienta ya 360 que englobe un poco todo, y que pueda ser una alternativa un poco a los elefantes en las habitaciones que siguen persistiéndose en muchas empresas. Sí, y aportando un poco a lo que decía Elisa, más allá de la parte tecnológica, que bueno, hicimos un benchmarking también de otras formaciones, ¿no? Otras alternativas a lo que era el Instituto Employer Branding. Vimos que esto no estaba en ninguna de las soluciones, muchas en inglés y siendo de primer nivel, y nos parecía como básico, ¿no? Y incluso, ya no sé si es que no saben qué es una ATS o no conocen. El problema es que yo creo que no tenían conciencia de cómo habían evolucionado todas estas herramientas, ¿no? Porque me ilusiona mucho cuando estamos haciendo las sesiones en directo con los alumnos, cuando les explicáis, ¿no? Toda la tecnología que hay detrás, lo que pueden hacer las herramientas hoy en día, cómo le pueden facilitar el trabajo, cómo pueden desplegar todo lo que nosotros les estamos enseñando y le ven la cara. De hecho, lo que os dicen, ¿no? Hostia, es que no me imaginaba que esto existía, no me imaginaba que la inteligencia artificial me podía ayudar de esta forma. Claro, estamos abriéndole pues una visión muy, muy grande, ¿no? Pero sobre todo, más allá del miedo a la parte de que parezca que estamos intentando vender algo o comercializar algún producto, uno, necesitamos que cualquier herramienta que pase por el instituto sea puntera y esté solucionando un problema real dentro de todos los 4 aspectos que os hemos dicho de lo que es el proceso de ADN Plus de marca empleadora. Y 2, es que no puede venir ninguna empresa que tenga una herramienta que no encaje con nuestros valores, con nuestra filosofía de trabajo, que si no, no estaríamos haciendo bien realmente el trabajo de marca empleadora de nuestro propio instituto, ¿no? Tenemos que trabajar con empresas que entiendan los negocios como nosotros, que tengan los mismos valores, que tengan el mismo propósito y que encima tecnológicamente solucionen uno de los problemas que se le presentan a nuestros alumnos cuando tienen que desplegar una verdadera estrategia de employer branding. Totalmente. Además, hay una cosa que a mí, bueno, yo, sabéis, me dedico a ventas. No es tan malo vender. Es que todas las empresas venden. O sea, nos ponemos como siempre una cruz, como si estuviéramos haciendo algo muy malo a la gente. No es malo el decirles a los demás, oye, existen este tipo de cosas que os pueden ayudar. Y como yo soy muy de ventas, ¿vale? Me gustaría que aprovecháramos este ratito, ¿vale? Este poquito que queda, para que vendierais, ¿vale? Vuestro instituto de Employer Branding. Es decir, ¿qué os hace o qué hace el instituto tan diferente para que toda la gente que quiera poner en marcha cualquier tipo de estrategia de Employer Branding y que, bueno, pues no sepa dónde empezar porque no tienes por qué saberlo todo, pueda llamaros? Bueno, pues yo creo que el instituto nace con esa vocación de convertir a expertos en profesionales, ¿no? Que se dediquen a implementar estrategias de employer branding, ya sea para las empresas en las que están o sus clientes, con una metodología sencilla que hemos ordenado, que viene de la experiencia, que intentamos huir de mucha floritura y de rellenarla con conceptos que es por rellenar, sino que vamos un poco al grano, incidiendo mucho en la parte estratégica, que es lo que no suelen hacer
el resto y vamos a poner la competencia, ¿no? Es decir, de verdad, darle una capa de estrategia. Tenemos la suerte de haber pasado por empresas pequeñas, pymes, grandes empresas multinacionales, miles de trabajadores, cientos de trabajadores, decenas de trabajadores, y se puede implementar en cualquier organización siempre y cuando tengas las herramientas y tengas la estructura y la metodología. Sobre todo también empoderando a la gente a que entienda ese aporte de valor, les enseñemos a cómo esto se vende, ¿no? Hablando de venta, cómo se vende esto internamente dentro de una empresa y cómo se vende esto externamente, cómo tienen que empezar a ser ellos los primeros embajadores de marca y ser los primeros que se crean y estén empoderados de que esto viene a cambiar un poco la regla de juego de cómo se hacen los recursos humanos en las organizaciones y yo creo que pues aportando muchísimo de nuestra experiencia, intentando que casi que dejar de hacer consultoría para que sean las nuevas generaciones que pasen por el instituto los que empiecen a cambiar las reglas de juego en las empresas y creo que algo que es diferencial es que nos hemos rodeado de grandes profesionales que pasan por el instituto a impartir también su conocimiento y su expertise con masterclass en directo de grandes profesionales y como veníamos hablando, ¿no? Con las herramientas punteras y más innovadoras que cada año iremos incorporando al instituto porque va a ser siempre proyectos vivos porque uno de los objetivos que tenemos es que esto esté vivo y que cada año mejore. De hecho, nuestros alumnos tienen acceso de por vida. La gente que se ha incorporado a esta primera edición tiene acceso de por vida al programa con todas las actualizaciones, ¿no? Es decir, los que no entraron en la primera edición, no sé si esto va a ser así, pero seguramente tendrán otros beneficios muy potentes. Yo añadiría la parte holística. Cuando pensamos mucho en toda la parte de formación, cómo arrancar toda la parte de metodología, pensamos siempre, y estoy muy alineado, de dar un enfoque holístico de la parte de employer branding. Al final en el mercado en este momento se asocia mucho employer branding a atracción del talento y algunas comunicaciones en redes sociales o a mejorar la parte de marketing para atraer más talento. Pero no se piensa en una manera estratégica y no se piensa desde un inicio hasta un fin, hasta la parte de desvinculación. Se habla también una parte de offboarding que es una tarea pendiente por muchas empresas y que todavía cuesta mucho también como profesionales de recursos humanos hablar de esta etapa que es la parte final, pero ya se está viendo en las empresas que muchas personas y sobre todo las nuevas generaciones puede ser que cierre una etapa pero después de 3-4 años quiera volver a la empresa porque sí que ha visto y ha probado nuevas experiencias y quiere volver donde se sintió a gusto, donde puede ser que encajó a nivel cultural. Y además de la parte de la tribu, de todas las personas que nos rodean, de herramientas, a nivel de metodología también damos las pautas con plantillas hechas para hacer toda la parte de análisis, cómo desarrollar una estrategia de atracción de talento, cómo desarrollar una estrategia de desarrollo, cómo medirla, pero sobre todo cómo saber vender esto a dirección. Lo que decías tú, nos cuesta a nivel de recursos humanos vender y nos cuesta muchísimo vender dentro a los mismos empleados y más aún ir a un comité de dirección y saber vender lo que hacemos. Muchas veces la pregunta es ¿qué estás haciendo tú en el día? Y nos quedamos como ¿qué estamos haciendo en el día? No logramos contabilizarlo, no logramos poner en valor nuestro trabajo y así es muy difícil que te compren un proyecto. Bueno, y como tú decías, Eli, yo creo que esa visión holística o 360 grados de cómo entendemos nosotros el employer branding nos diferencia como instituto. ¿Por qué? Porque hoy tú te encuentras en el mercado inbound recruitment y employer branding, experiencia de empleado y employer branding. Es como si fueran cosas separadas y para nosotros todo deja huella y todo tiene que estar bajo el paraguas del employer branding. Claro que hay que cuidar la experiencia de empleado, pero eso está dentro de esa huella que tú dejas. Claro que hay que hacer inbound recruitment para atraer talento, porque hoy en día no hay otra forma de hacer atracción de talento, pero eso está dentro del paraguas de tu marca empleadora. Entonces no es una cosa y la otra, sino que para nosotros es todo employer branding. Employer branding es la nueva forma de jugar la partida de recursos humanos, entonces todo lo demás está dentro y así lo entendemos nosotros y así intentamos enseñárselo a nuestros alumnos. Muy bien, pues nada, ya estamos terminando. Este ratito a mí me gustaría dejarlo totalmente abierto para que pues hicierais vosotros las conclusiones que vierais oportunas. Por mi parte ha sido un verdadero placer, por la parte de Vitans también. Espero que hayáis estado súper a gusto en el podcast. Y nada, os dejo la despedida a cada uno de vosotros.
Bueno, pues Domingo, un placer. Además estamos aquí en este entorno tan espectacular. Parecemos aquí podcaster de alto nivel. Ha sido un lujo, es un lujo colaborar en este momento con Vitans, contigo Domingo. Hace poquito estuviste dando también la masterclass en el instituto, los alumnos encantados conociendo la herramienta. Por lo tanto, oye, nosotros también agradecidos de todas las personas y todas las empresas que nos estéis apoyando como partners en el instituto, y ojalá pues sigamos creciendo juntos, tanto Vitans como el instituto. Para mí ha sido un honor estar contigo, Domingo, y con Vitans en Google for Startup, en un entorno muy creativo que me encanta, y también muy agradecida por todo el apoyo desde un principio de todas las herramientas digitales, especialmente también a nivel personal tuyo, Domingo, que apostaste desde el primer momento en el proyecto y nos acompañaste con el arranque del instituto. Y también ver que nuestros alumnos, que era un poco el miedo que podíamos tener cuando se arrancó un proyecto, pudieron disfrutar o no del recorrido formativo, y estamos viendo que clase tras clase están disfrutando, están aprendiendo, y las clases de las herramientas son las que más los dejan boca abierta porque están descubriendo un mundo que no estaban viendo, que no podían llegar. Así que esperamos que el camino sea mucho más largo y esperamos volver a estar aquí muy pronto. Pues seguro que sí, porque además encima, como se suele decir, el pueblo es soberano, y si los alumnos están contentos, traerán nuevos alumnos, y eso al final es la primera regla de las ventas, que tener clientes contentos hace que tu negocio crezca y funcione a largo plazo, que es lo que todos queremos. Así que nada, un placer y nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Adiós.